Esa separación de la Iglesia y el Estado, que es sin duda uno de los pocos verdaderos logros de la modernidad, esa separación de la Iglesia y el Estado, que tanto esfuerzo, tantas luchas y tanta sangre ha costado, sin embargo, no es realmente una separación de la Iglesia y el Estado. A lo más que llega, en los mejores casos, es a lograr limitar ciertos aspectos de la intervención política de la Iglesia en relación a la sociedad, en relación al Estado. Restringir un poco el peso y el poder de la Iglesia. Y eso tiene varias razones que impiden que exista realmente un Estado laico en unas sociedades que son mayoritariamente católicas. La primera razón es esa, que el catolicismo es la religión mayoritaria y al ser la religión mayoritaria exige las prerrogativas propias de la religión mayoritaria. La pregunta es ¿por qué el catolicismo es la religión mayoritaria? Bueno, aquí hay un círculo vicioso que comentaba al comienzo de este programa. Es decir, la Iglesia tiene la posibilidad, con la complacencia o con la tolerancia sincera de la mayor parte de esa misma sociedad, de hacer que los niños recién nacidos, al ser bautizados, pasen a ser entonces católicos. Y al ser católicos reciben formación católica y eso garantiza, a través, repito, de la aceptación honesta, sincera de sus padres, que los niños se conviertan en niños católicos, los niños católicos en adolescentes católicos, después en adultos católicos y entonces estén sujetos a la visión y a las instrucciones y a las órdenes de la Iglesia por encima de cualquier otra instrucción política. La Iglesia logra manejar entonces no solo a los niños, a los adolescentes normales y corrientes que no hacen directamente política, sino también a los propios políticos. Y aquí entran organizaciones propias de la Iglesia para tratar con los laicos, para tratar con los no religiosos, entre las cuales hoy la más importante y la más poderosa de todas es esa siniestra organización que se llama Opus Dei. Pero hay un segundo elemento, es que ocurre que la mayor parte de los políticos, ministros, gobernantes, presidentes, jefes militares, lo que sea, son simple y llanamente católicos, han sido educados en el catolicismo. Y al ser educados en el catolicismo, no importa que sean de izquierda, no importa que sean de derecha, actúan como católicos al hacer política. Eso hace entonces verdaderamente difícil o imposible que se logre una separación real entre la Iglesia y el Estado. E incluso cuando esos políticos o esos gobernantes no son exactamente católicos, tienen que actuar de acuerdo con la Iglesia Católica, justamente porque la Iglesia Católica es la mayoría. Un tercer elemento es que entonces, dada esa mayoría de la Iglesia Católica, el Estado, por las buenas o por las malas, porque lo quiera o porque no lo quiera, se siente obligado a darle prioridad, incluso en actividades estatales, a la propia Iglesia Católica. A veces es el mismo Estado el que involucra a la Iglesia Católica en la política. Es decir, misas que son misas estatales, subsidios para la Iglesia que los aporta el Estado, incluso para las escuelas religiosas, juramentos de cargos que se hacen en términos religiosos y hasta a veces, o a menudo, las propias constituciones empiezan con una declaración religiosa y después viene lo político. En realidad, esta separación de Iglesia y Estado es una separación en cierta medida ficticia, una separación a medias, una separación que verdaderamente no crea y no ha creado nunca Estado verdaderamente laico. Ahora, esa supuesta separación funciona justamente cuando quienes gobiernan son políticos de derecha, gobernantes de derecha, porque la Iglesia, como lo he dicho antes y como repito ahora, no solo hace política, sino que la Iglesia hace política de derecha. Política de derecha porque su alta jerarquía es de derecha y sirve a los intereses de la derecha. Y entonces la Iglesia hace política de derecha que se presenta siempre como política beneficiosa para los pobres, para los sectores más débiles y los manipula de esa manera. Cuando los gobiernos entonces son gobiernos de derecha y tiene el control del Estado la derecha, entonces no hay ningún problema en la separación de la Iglesia y del Estado, porque de hecho no hay separación de la Iglesia y el Estado. Cuando en cambio el gobierno lo ejercen fuerzas populares,
fuerzas progresistas, fuerzas de izquierda, y esas fuerzas de izquierda que sinceramente quieren beneficiar a los sectores populares y no hacer una política de derecha disfrazada de política de izquierda como hace la Iglesia Católica, cuando esos gobiernos toman medidas, entonces la Iglesia se opone a esas medidas, y al oponerse a esas medidas, la Iglesia desata entonces la solidaridad de los católicos contra sus propios estados, y entonces tenemos los conflictos políticos que hoy vemos en algunos países, empezando por el nuestro, entre una Iglesia católica que asume determinadas posiciones de derecha contra un gobierno progresista, y un gobierno progresista que es sincera y honestamente católico, por lo menos lo son la mayoría de sus integrantes, y que trata sin embargo de deslindar lo que es su fe católica de lo que es su compromiso popular, su compromiso con las mayorías, y eso le da las características propias a ese conflicto político-religioso que vivimos hoy en Venezuela. Allí entonces encontramos las razones, diría yo, por las cuales es muy difícil lograr en unas sociedades de mayoría católica renovable con cada generación una separación de Iglesia y Estado, y la estructuración de Estados que realmente sean laicos y que traten en condiciones de igualdad a todas las creencias, a todas las religiones, con el mismo respeto, pero sin que ninguna de ellas tenga preponderancia sobre las tareas laicas, ciudadanas, cívicas que le corresponden al Estado como Estado independiente de cualquier creencia religiosa. Pero hay algo más, algo peor, algo que entorpece todavía más o que imposibilita prácticamente la existencia de una separación de Iglesia y Estado en el mundo católico. Y es la existencia de ese absurdo que es el Estado Vaticano. El Estado Vaticano. El hecho de que exista un Estado que reúne en sí mismo, en una sola unidad, la religión y el poder, como exactamente ocurría en la Edad Media. El Vaticano es la única religión o la única iglesia que tiene un Estado propio, que además es un Estado universal, un Estado con vocación universal. Y lo más insólito es que los Estados modernos y las Naciones Unidas acepten eso como una realidad, como algo normal. Eso hace entonces que la Iglesia Católica tenga embajadores, que son embajadores del Vaticano, es decir, del Estado Vaticano, y al mismo tiempo embajadores de la Iglesia Católica. Y esos embajadores, esos que son los nuncios apostólicos de la Santa Sede, como se los llama, esos nuncios tienen primacía en el cuerpo diplomático. El nuncio es el primero de los embajadores. ¿Por qué? Porque los otros embajadores se supone que son embajadores terrestres o terrícolas, son embajadores de países. El nuncio es el embajador del Papa, que es el representante del Dios en la tierra, es decir, una especie de embajador celestial. Esto hace entonces que el Vaticano no solo pretenda controlar a los católicos mediante la religión, sino que también trate de controlarlos mediante la política directa, Y lo más triste de todo esto es que el Vaticano, el Estado Vaticano, desde que existe, ha sido el Estado más asociado a las causas reaccionarias, a los gobiernos reaccionarios, a las dictaduras más terribles y más siniestras que hayamos conocido en los últimos 2 siglos. Pero el Vaticano además tiene un poder inmenso, Ese poder inmenso tiene que ver no solo con la riqueza grosera, verdaderamente ostentatoria, que muestra el Vaticano. Quienes han tenido la oportunidad de ir al Vaticano, quienes han podido visitar la Basílica de San Pedro, tienen que recordar con cierta indignación que esa religión se pretende la continuadora o la heredera de un Jesucristo que, tal como es descrito en los propios evangelios cristianos, era un hombre humilde, un carpintero, que andaba con pescadores, que andaba con mujeres pobres, que andaba descalzo, y ver esa ostentación de riqueza no deja de ser algo molesto, que ha sido por lo demás una de las fuentes de casi todas las herejías medievales que reclamaban una vuelta a la pobreza y el fin de esa ostentación grosera del Vaticano y en general de la alta jerarquía religiosa. Pero no es eso lo que quería comentar. Me refiero al poder real, al poder que el Vaticano ejerce sobre la población católica que representa una parte importantísima de la población mundial,
y la forma en que puede controlar a esa población por encima de los intereses de los propios estados nacionales, de los cuales son súbditos o de los cuales son ciudadanos esos mismos católicos. Hay una anécdota que se le atribuye a Stalin a fines de la Segunda Guerra Mundial, en una reunión de los aliados, programando algunas políticas contra el nazismo. Se le atribuye a alguien haber dicho lo que el Papa pensaba. El Papa piensa algo, y a Stalin haber respondido: ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Stalin era cualquier cosa menos tonto, y evidentemente no debió haber dado una respuesta, haber hecho una observación como esta. Pero si la hizo, estaba absolutamente equivocado. El Papa tiene todas las divisiones del mundo. El Papa es el soberano más poderoso que hay en el mundo occidental. El Papa controla la voluntad y la mente de todos los católicos. Ese poder universal que es el Vaticano, y repito que el Vaticano es un poder universal más imperialista que los Estados Unidos, porque el imperialismo norteamericano se limita a controlar la economía, a controlar la política, a controlar el poder político. El Vaticano pretende el poder mental, el control de las mentes, de los corazones de todos los católicos, para ponerlos al servicio de esa política expansionista y de esa política derechista que caracteriza al Vaticano. El Papa, además, recuérdenlo, es infalible. El Papa habla a nombre de Dios, da órdenes, y los católicos, considerados ovejas, no les queda otra alternativa que obedecer. Yo quisiera señalar, para terminar, algunos ejemplos de ese poder terrible que ejerce el Vaticano sobre el pueblo católico. Uno tiene que preguntarse, ¿de quién es la soberanía? La soberanía real. Cuando un Estado democrático consulta a la población y toma una decisión, pero el Vaticano, y con él la Iglesia Católica, exigen que la gente hagan otra cosa. ¿Qué hace entonces el católico? El dilema que se le crea a un católico. ¿El católico es entonces un ciudadano libre de un país libre, o el católico es meramente una oveja irracional, dócil, pastoreada por el Papa y por los obispos católicos? Los ejemplos abundan. La educación laica. Tenemos derecho a una educación laica, donde la Iglesia no se inmiscuya en la educación y la educación sea un problema privado. ¿Tenemos derecho a usar anticonceptivos o no tenemos derecho a usar anticonceptivos para protegernos de la natalidad o de las enfermedades venéreas? ¿Tenemos derecho a utilizar anticonceptivos contra el SIDA? ¿Tenemos derecho a que se aprueben leyes de aborto en algunos casos? ¿Tenemos derecho a que quienes quieran casarse con gente del mismo sexo puedan hacerlo con libertad? ¿Tenemos o no tenemos esos derechos? Porque se pueden aprobar leyes en ese sentido, pero la Iglesia entonces ordena lo contrario. Y la pregunta es, ¿quién gobierna entonces? ¿Gobiernan los ciudadanos o gobierna la Iglesia con su intolerancia, como en la Edad Media? Yo pongo dos ejemplos recientes de eso. Hace unos años, un revolucionario como Daniel Ortega echó atrás una ley que permitía, nicaragüense, muy vieja, que permitía el aborto en ciertas condiciones, para ganarse el apoyo de la Iglesia Católica en su proyecto de recuperar el poder, como lo ha hecho, para hacer una política de izquierda, por supuesto, pero hizo una cosa como esta. Y más reciente aún, hace unos meses nosotros vimos que el Congreso uruguayo, el Congreso de un país democrático con un gobierno de izquierda, el gobierno del Frente Amplio, aprobó por clara mayoría una petición de buena parte de la población, que era que se aprobara el aborto en ciertas condiciones. Y el presidente de la República, Tabaré Vázquez, fiel a sus convicciones religiosas, vetó, de acuerdo a la Constitución, esa ley. Es decir, él impuso su voluntad por sobre la voluntad de todo el país, o en todo caso del Congreso uruguayo, porque su convicción católica privaba sobre su condición laica de presidente electo de esa república. Creo que son dos ejemplos contundentes de hasta dónde llega el peso del Vaticano y el peso de la Iglesia Católica. Por eso digo, para terminar, que separar a plenitud la Iglesia y el Estado resulta en este mundo católico imposible, porque la Iglesia domina esa sociedad, porque esa dominación se renueva con cada generación, porque quienes acceden al poder o son católicos de alguna manera tienen que hacerle concesiones a la Iglesia Católica. La única esperanza, diría yo, que queda es que los pueblos descubran, aprendan por propia experiencia, como está pasando aquí hoy en Venezuela, que la religión es política, que la Iglesia es un instrumento o partido político de derecha,
en el que a ellos los inscribieron sin consultarlos cuando eran recién nacidos, y que esa iglesia totalitaria, antidemocrática, con una jerarquía reaccionaria, pretende ser la voz de Dios, un Dios que ella misma no respeta, un Dios que manipula a cada momento para hacer política en beneficio de los ricos, diciendo que lo hace en beneficio de los pobres. En la medida en que las poblaciones descubran, entiendan estas cosas, podrán afirmar su religión, sus creencias, cualesquiera que ellas sean, libremente, sin depender de una institución que los manipula y que los juzga en función de intereses que no son precisamente los intereses de la mayoría, los intereses de los pueblos. Niños se conviertan en niños católicos, los niños católicos en adolescentes católicos, después en adultos católicos, y entonces estén sujetos a la visión y a las instrucciones y a las órdenes de la Iglesia por encima de cualquier otra instrucción política. La Iglesia logra manejar entonces no solo a los niños, a los adolescentes normales y corrientes que no hacen directamente política, sino también a los propios políticos. Y aquí entran organizaciones propias de la Iglesia para tratar con los laicos, para tratar con los no religiosos. Esa separación de la Iglesia y el Estado, que es sin duda uno de los pocos verdaderos logros de la modernidad, esa separación de la Iglesia y el Estado, que tanto esfuerzo, tantas luchas y tanta sangre ha costado, sin embargo, no es realmente una separación de la Iglesia y el Estado. A lo más que llega, en los mejores casos, es a lograr limitar ciertos aspectos de la intervención política de la Iglesia en relación a la sociedad, en relación al Estado. Restringir un poco el peso y el poder de la Iglesia. Y eso tiene varias razones que impiden que exista realmente un Estado laico en unas sociedades que son mayoritariamente católicas. La primera razón es esa, que el catolicismo es la religión mayoritaria, y al ser la religión mayoritaria exige las prerrogativas propias de la religión mayoritaria. La pregunta es ¿por qué el catolicismo es la religión mayoritaria? Bueno, aquí hay un círculo vicioso que comentaba al comienzo de este programa. Es decir, la Iglesia tiene la posibilidad, con la complacencia o con la tolerancia sincera de la mayor parte de esa misma sociedad, de hacer que los niños recién nacidos, al ser bautizados, pasen a ser entonces católicos. Y al ser católicos reciben formación católica, y eso garantiza, a través, repito, de la aceptación honesta, sincera de sus padres, que entre las cuales hoy la más importante y la más poderosa de todas es esa siniestra organización que se llama Opus Dei. Pero hay un segundo elemento, es que ocurre que la mayor parte de los políticos, ministros, gobernantes, presidentes, jefes militares, lo que sea, son simple y llanamente católicos, han sido educados en el catolicismo. Y al ser educados en el catolicismo, no importa que sean de izquierda, no importa que sean de derecha, actúan como católicos al hacer política.